Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI, les saluda Fito Cabral. Esta noche vamos a hablar de tres temas, uno de ellos tiene que ver con la caída de las ventas y a qué se atribuye esta recesión en las ventas. ¿Es el contrabando? ¿Es el parate económico por el cambio de gobierno? Bueno, vamos a hablar con el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas. También vamos a hablar en el ámbito internacional de las cifras de Nayib Bukele en su gobierno en El Salvador. Muy pronto va a estar de visita en nuestro país y vamos a hablar con un economista sobre este tema. Y vamos a hablar también del turismo, cuánto está generando el turismo en nuestro país. Pero para empezar esta noche, quiero saludar aquí a Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu, para hablar de este tema del bajón en las ventas. Gustavo, ¿cómo estamos? Buenas noches, Fito. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, el contrabando es un tema que nos está apretando a todos, ¿verdad? Y así como dijiste, ese parate económico en esta transición se está volviendo un poco larga. Y bueno, con la esperanza firme que cuando arranque el nuevo gobierno podamos revertir esta situación. ¿Cuánto es la caída de las ventas estimadas en el sector de los supermercados? ¿Ustedes tienen una estadística y comparando, digamos, mes a mes o con el mismo semestre del año pasado, cómo se ve eso? Con el semestre creo que estamos empatados en línea más o menos, ¿verdad? Pero si ponemos el último trimestre, sí experimentamos una caída alrededor del 3% más o menos. Venimos sintiendo justamente después de las elecciones en donde esto empieza a desacelerarse. Y bueno, es una situación que nos está un poco preocupando ya el sector, ¿verdad? Si bien vez pasada salió un anuncio en el diario donde decía que hubo un repunte, pero creo que la métrica con la que midió el BCP no es la correcta. Entonces eso hace que nosotros estemos sintiendo hoy un desaceleramiento en las ventas. ¿O esa métrica del BCP puede estar relacionada a otros sectores? Yo creo que metieron todo en una misma bolsa y ahí entraron distribuidores y otros proveedores que esa venta nos venden a nosotros y nosotros volvemos a vender al mercado. Entonces creo que como que ahí se infló un poco el número. Claro, claro. Entonces creemos que arroja un número positivo para ellos. Pero nosotros estamos sintiendo totalmente a la inversa. Claro. En función al año pasado, mismo mayo, junio, julio, o sea, Abril terminamos bien, pero mayo, junio, julio venimos muy frenados. Claro, además ustedes están con el consumidor final. Así es. Y ahí es donde puede no producirse la venta. Totalmente. Y hoy vemos que hoy el contrabando está con una oferta terrible y eso hace también que el consumidor deje de mirar ciertos atributos que nosotros le ofrecemos como servicio, comodidad, confort, y va a lugares donde de repente esos atributos no suman, pero con el precio final que les ofrece ese mercado, por decirlo así, subterráneo, lo hace un poco atractivo. ¿En cuánto estiman ustedes que les impacta el contrabando? Yo creo que el contrabando impacta en un 50% de nuestras ventas. Es muchísimo. Nosotros experimentamos cuando fue el primer mes de la pandemia, en abril, hubo ese cierre de fronteras, todo estaba cerrado. Nosotros tuvimos un crecimiento aproximadamente de casi el 30-40% de nuestras ventas. Entonces nosotros miramos, wow, la pandemia se viene bien, pero en mayo eso empieza a cambiar y ahí es donde esto empieza a desacelerarse. Es por eso que nosotros creemos que con una frontera más controlada, un contrabando más controlado, pero el contrabando siempre hubo. Claro. Solamente que hoy en día esto despegó en números ya muy alevosos, porque hoy vemos en cada semáforo mini tiendas que están en la esquina con precios totalmente por debajo de nosotros, como el 30-40%, que uno dice, Dios mío, yo le compro al proveedor volúmenes y no puedo llegar a esos precios y claro, ni aunque ustedes vendan al costo, no llegamos. Igualarían esos precios, ni aún así. Ni aún así. Coste que nosotros nos reunimos mucho con los proveedores para buscar configuraciones para poder ser atractivos. O sea, en este mercado, cuando más crecemos, más competimos entre nosotros. Mismo, hoy estamos en Capasu, estamos todos nucleados, pero a la vez competimos nosotros. Y al competir nosotros tenemos que ser atractivos al consumidor. Y eso va en beneficio al consumidor final. Pero ni aún así no podemos nosotros llegar a esos números que tienen esas mini tiendas que se generan en las esquinas. Claro. Y en los semáforos. En la informalidad. En la informalidad, claro está. Estuvo aquí Joaquín González, apenas asumía, digamos, la presidencia de Capasu,
y él en un momento nos decía, no hay nadie preso por contrabando. Así es. Y queremos cambiar la forma en la que de alguna manera se castiga. Y él decía, vamos a presentar un proyecto al Congreso para que los comercios que venden productos de contrabando tengan una sanción de suspensión, segunda suspensión y hasta el cierre. ¿Se presentó ese proyecto? Se está madurando el proyecto, estaba bastante avanzado. Es así como dijo el presidente, hoy hasta hoy día no hay ningún caso que tenga una condena firme con el tema de contrabando. Y nosotros queremos hacer, porque también, más allá de las mini tiendas que hablamos, que es otro partido, ¿verdad? Pero están también los, vamos a decir, los comercios híbridos de una manera, por decirlo de una manera, sí, que tienen... Comercio formal que tiene un sector informal. Que sí, tiene un sector informal, que creemos que eso es lo que el gobierno debe de atacar, ¿verdad? De instarle a una formalización, primero una advertencia, después una asociación, y después ya el cierre definitivo, ¿verdad? Que creemos que es el camino para que haya un clima económico para que el negocio se pueda desarrollar. Mismo el presidente Peña dijo mucho 500.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a generar esos 500.000 puestos de trabajo si el clima económico no se dan las condiciones? Hay empresas que aguanten, porque ser formal hoy tiene un costo operativo elevado. Sí. Entonces eso va directamente en el precio final, ¿verdad? Más ahora en julio que vamos a experimentar la subida del nuevo sueldo mínimo. A ver, no va a ser un problema si esa subida hace otra vez la espiral y vuelve en mayor al consumo. Pero ¿qué pasa si ese aumento va a las mini tiendas, a los semáforos, va a Nanagua, va a Clorinda? Entonces esa plata se va a otro lado. Entonces nosotros no sentimos ese impacto en sube la venta, entonces podemos cubrir ese. Entonces si esto no mejora en los próximos 60, 90 días, yo creo que algunos colegas empezarán a mirar, bueno, tenemos que bajar costos operativos, claro, y eso implica cesión de algunas funciones de algunos colaboradores. Mencionaste al presidente electo y su ministro de Industria y Comercio, el señor Jiménez, había dicho que directamente la unidad interinstitucional anticontrabando no sirve, que había que eliminar esa unidad y, bueno, ver otras opciones e incluso militarizar la frontera, decía. Y yo creo que Brasil mismo hace eso hoy, ¿verdad? Entonces que tengan un poco de miedo, porque hoy yo creo que nadie tiene miedo. El contrabando pasa como si fuera, no sé, nada, ¿entendés? Y hay todo un esquema mismo en esa nucleación que estamos haciendo la propuesta para la ley. Nos hemos juntado varios gremios y en uno de los gremios, que es la Casa de Cambio, nos comentó cómo es el esquema que funciona, ¿verdad? Porque sí, esos pesos que vienen al Paraguay para cambiarse por dólares, como las casas de cambio no pueden mantener mucho tiempo esos pesos con ellos. Porque pierde valor. Porque pierde valor, ¿verdad? Pero no digo las casas de cambio, los que cambian de manera informal, sí, eso vuelve a Argentina y vuelve mercadería en contrabando. Entonces es un círculo vicioso que está generando mismo nuestro tipo de cambio. El dólar se disparó, no baja de 7.300, sí, no se encuentran dólares en efectivo en las casas de cambio, y eso genera un problema también. Cuando decías lo de, digamos, si no se ve ese reajuste del salario en consumo, puede afectar los empleos. ¿Cuántos empleos genera el sector supermercadista? Alrededor de 30.000 tenemos nosotros contabilizados en todo lo que somos socios de la Capazo, ¿verdad? Yo creo que hay un poco más porque hay otros canales como los mayoristas y los comerciales que también nuclean bastante fuente de trabajo, porque creo que ellos también están sintiendo ese impacto, ¿verdad? Y están en riesgo, digamos, partes de esos 30.000 empleos. Claro, o sea, tenemos que entender, la ciudadanía a veces tiene que entender que comprar, o sea, hoy mismo vemos mini bidones que venden combustible, o sea, nos estamos volviendo a la colonia, en vez de avanzar estamos yéndonos para atrás, ¿verdad? Yo no digo que el trabajo dignifica, pero esa forma de trabajo creo que no es sana para la economía paraguaya. Claro. Ahora, esto les obliga también a ustedes, como decías, a ver con los distribuidores, con los proveedores, todo tipo de modificaciones para que el consumidor final tenga alguna ventaja. Buscar, porque el importador tiene un cupo que tiene que cubrir de donde él importa la mercadería. Entonces
tener la mercadería en su depósito no es negocio para él. Entonces creemos que esta situación en algún momento va a pasar. Entonces tenemos que seguir estando en el mercado y tenemos que seguir operando. Y para eso necesitamos el flujo de dinero. Entonces tenemos que generar esa expectativa mismo. Nosotros renunciando un poco de margen, ellos lo mismo. Hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero a veces eso no alcanza con la diferencia cambiaria que hay con Argentina y los precios cuidados que tienen en ciertos productos. No alcanzamos. Claro. Mismo la percepción del consumidor hacia nuestro canal, siempre quedamos como los malos de la película, como que somos los careros, que le metemos la mano en el bolsillo, y cosas que no es así. O sea, precios cuidados es una política de subsidios en Argentina, es decir, una botella de aceite no es el precio real, sino que es un precio subsidiado por el gobierno para que un sector de la ciudadanía tenga acceso a bienes es una política para la Argentina, y eso se está trasladando a Paraguay, ¿verdad? Y eso es lo feo, lo crítico. Cuando el ministro actual de Industria y Comercio, el señor Castiglioni, dice hay que poner un muro con Argentina, y después aclara, digamos, que lo que buscaba era llamar la atención, me imagino que en algún momento ustedes sienten que hay que llamar la atención de las autoridades argentinas y de las autoridades locales y ver una solución. De hecho que sí, fueron desacertados un poco el decir un muro, pero el verdadero muro tiene que ser los controles del Estado para que eso no ocurra. O sea, nosotros no podemos estar, o sea, Argentina hace ciertas políticas que nos afectan a nosotros, no puede ser. Nosotros tenemos que tener la capacidad de frenar eso, con los controles, militarizando la frontera, que no pasen los... O sea, yo creo que hoy investigando se sabe quiénes son los que están en esto, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, mismo cuando esos 12, 30 y tantos camiones que pasaron, eran mismo complicidad con la Armada. Entonces, es cuestión de que ellos tienen que ser el verdadero muro para que ese contrabando no ingrese al país y ese mercado subterráneo se vaya apagando, ¿verdad? Ahora, el nivel de, digamos, de confianza que puede haber en instituciones también tiene mucho que ver, me imagino, porque esto que vos mencionás, lo de la Armada, lo de un anterior director de la unidad anticontrabando, que después está involucrado en un escándalo y era un militar, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Hasta dónde militarizar o va a tener un control policíaco va a ser la solución? Porque todos sabemos que es como una válvula de escape, digamos, el contrabando, de que de alguna manera va bajando la tensión social, digamos, ante el aumento de precios o no alcanza el salario, y el contrabando es como una válvula de escape que tienen todos los gobiernos. Y mira, si es así, eso es crítico, ¿verdad? Yo creo que, ¿cómo decir? Ahora con este nuevo gobierno nos generan nuevas esperanzas, nuevas expectativas, ¿verdad? Solo resta que ellos hagan su trabajo porque hablaron mucho, dijeron mucho, entonces yo creo que tienen que cumplir medianamente lo que prometieron. Entonces no nos queda otra más que confiar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ser una herramienta de ayudarle al gobierno, generando puestos de trabajo dignos, con todas las garantías sociales y como tiene que ser, y la seguridad, ¿verdad? Como digo, si nosotros vendemos más, les compramos más al proveedor. Si el proveedor puede vender más, puede importar más, y eso significa más aranceles en la aduana, implica más que nosotros pagamos más impuestos. Entonces es una cadena de valor que no se tiene que romper, que el gobierno ahí debe de invertir en nosotros, en cuidarnos a nosotros, para que nosotros podamos desarrollar. Hoy día nuestro negocio, poder desarrollar hacia el interior, lo pensamos no 2 veces, 10 veces. Claro. Porque si acá hay informalidad en el interior, es peor. ¿Por qué? Porque los controles del Estado ya no llegan hacia el interior. Entonces es como una colonia de antes, que es compra-venta ahí sin factura, esto, y uno va a poner un esquema del supermercado como lo es hoy, con toda la carga operativa que eso representa. Difícil es salir a competir contra un almacén o un comercial pequeño que vende un poco legal y un poco negro. Y en cuanto al parate que se produce cada vez que hay un cambio de gobierno, ustedes tienen, digamos, ya experiencia en esto y se repite después de cada elección en esta transición larga que tenemos, se produce ese bajón en las ventas. Vos sabés que es la primera vez que experimentamos
tan fuertemente ese bajón. Porque está la combinación del contrabando y de la transición larga, que me parece ya excesivamente larga, ¿verdad? Sí. Entonces son cosas que de aquí en adelante como política de Estado se debería de rever eso, que no sea tan larga la transición, o sea, y también hoy este gobierno que entra va a tener que consumir, prácticamente tiene el año ya digitado, cerrado con el presupuesto, entonces cintura de acción no tiene tanto, entonces son cosas que el tiempo es oro acá. Entonces nosotros necesitamos acciones ya, por lo menos acciones duras de seguridad, de control en la frontera. ¿Para qué? Para que baje un poco más ese contrabando, ya no sea tan abismal y nosotros podamos seguir desarrollando el negocio. ¿Hablaron ya con autoridades del gobierno? Sí, nos estamos reuniendo constantemente. Tuvimos una reunión con el futuro ministro del Interior, con el futuro ministro de Industria. Entonces tenemos la esperanza de que ellos van a desarrollar el país que soñamos, ¿verdad? Pero es todavía un veremos, ¿verdad? ¿Cómo creció el sector, digamos? ¿Cuál fue la evolución del sector de supermercados en cuanto a esto que decías vos de apertura de nuevos locales, empleos? ¿Cómo creciendo y cómo fue la evolución del sector? Y yo creo que hace aproximadamente 3 años viene frenado la expansión, sí, viene frenada la expansión de tiendas. Yo creo más las tiendas de conveniencias, las de cercanías, son las que más se desarrollaron, ¿verdad? Pero supermercados nuevos de gran porte no se han desarrollado mucho en estos últimos años. Como era hace 5 o 7 años atrás, que había una expansión importante, y eso viene lento. ¿Y a qué le atribuyen esa...? Porque el contrabando puede ser un factor, pero la cuestión política hace 3 años no era un factor. Y era la pandemia también. La pandemia que hizo también que uno tenga que mirar. Entonces eso hizo un freno. Después, cuando salimos de la pandemia, estamos experimentando este aumento del contrabando, en donde, digamos, hacer los números y te dan, ahora no es el momento, Entonces es estar en el mercado, no perder el mercado ya ganado y ver cómo viene el crecimiento, porque también los crecimientos anuales también han venido bajando, ¿verdad? ¿Y cómo fue en los empleos, digamos? En esos 3 años, ¿hubo pérdida de empleo en el sector? No tanto, ¿verdad? Al principio de la pandemia sí hubo un freno, ¿verdad? Pero después yo creo que hemos recuperado la mayoría de los empleos que se había perdido en la pandemia, y yo creo que hoy estamos en línea con lo que demanda el mercado. Si bien si nosotros podemos llegar a aumentar nuestra venta, entonces el servicio debe de mejorar, entonces podemos tener, por decir, una balancera, no, vamos a tener 2, 3 balanza, porque para dar un mejor servicio más rápido. Sí. A eso es lo que me refiero. Pero hoy estamos al tope, al límite. Nuestro compañero de tareas, Santiago González, estuvo trabajando en unos materiales audiovisuales con uno de los, digamos, socios de la Capazu, y él nos contaba lo increíble que es la historia de los productores y cómo se da, digamos, toda la evolución desde la granja o lo que tenga que ver con apicultura o todo lo que sea, digamos, producción alimenticia principalmente, hasta llegar a la góndola del supermercado. Nosotros desconocemos totalmente eso. Nosotros vamos a la góndola del supermercado, vemos el precio y compramos. Compramos así mismo. Pero hay toda una historia detrás de eso. Hay toda una cadena de valor productiva de muchos emprendedores paraguayos que desarrollan, porque también a ellos tienen también ciertas barreras que tienen que ir pasando, tener el RCPA, tener el permiso de venta, porque también nosotros exigimos eso. ¿Para qué? Porque tiene que tener el control de calidad hasta que llega a la góndola. Entonces ellos también, hoy el productor paraguayo está dejando de ser el payante a profesionalizarse. ¿Y para qué? Para que puedan vendernos a nosotros y que podamos tener ese control de calidad tanto de la producción hasta las góndolas. Claro, porque lo que vos decías,
RSPA me imagino que es un registro sanitario. Registro sanitario. Del INAN, un montón de cosas trámites. Que también está el nuevo gobierno. El presidente Peña dijo desburocratizar más, porque eso hoy en día tiene una burocracia que a veces, un costo y que a veces desalienta a ese productor que opta por el otro camino, ¿verdad? Entonces, si ese camino es un poco más suave, ganamos todos. Ganamos todos. Así mismo, todos ganamos. Hasta el gobierno va a poder tener más control, va a poder tener control de trazabilidad del producto. Claro. Todo. Y el productor también va a ir profesionalizándose más. Al facturar más, el banco va a poder darle más crédito, va a poder crecer en tierras, va a poder producir más. O sea, ese es el círculo virtuoso de la economía a donde tenemos que apuntar. Sí. Porque el mercado negro no tiene nada virtuoso, no genera empleo. Siempre es una tiendita chiquita donde vienen las cajas, vende ahí nomás y no genera puestos de trabajo. Sí. Y ni le paga el sueldo mínimo. Y tampoco tiene previsibilidad, porque cuando... Es estacional. Claro, cuando me planteas lo de un productor o una familia de productores, una cooperativa que después van creciendo, digamos... Claro. Lo que tienen es previsibilidad al vender a una cadena de supermercados. Saben dónde está el mercado y ellos producen en función al que el mercado va creciendo, ellos van aumentando sus productos. Porque hasta hoy día a veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos ser tan dependientes de tomate, cebolla, papa de Argentina? Sí. Acá podemos tener la capacidad productora de eso. Entonces, a veces tenemos que también ver eso, el MIC con el Ministerio de Agricultura tendría que ver eso, la manera de cómo hacer para que eso, los AFID que sean un poco más regulados, ¿verdad? Sí. Para que tengamos también un precio también no muy fluctuante, ¿verdad? Claro. Hay una evolución, un cambio en el mundo de los supermercadistas cuando me decías... las tiendas de conveniencia, sí. Porque también están dentro de Capazu, sí. Pero se convirtieron en una opción más. Claro, es una opción más, una opción al paso, una opción para apagar algún incendio que tenga algo rápido que quieras consumir. Entonces los dos estamos conviviendo dentro del mercado. Tanto nosotros los que tenemos tiendas un poco más grandes, desplegar un servicio más amplio, ellos de repente ya algo más reducido, en espacio reducido, sí. Acotado y algo más rápido, ¿verdad? En donde no más de 10, 15 productos y eso entra y sale, ¿verdad? Claro. Y la dinámica del negocio, ¿verdad? Sí, tiene otra rotación. Tiene otra rotación, así mismo. Pero también tiene una exposición al peligro. Al peligro, sí. Que nosotros todos los días aquí... No, y todo eso, o sea, eso también son temas que también tocamos con el Ministro del Interior, la seguridad, ¿verdad? Sí. Hoy es muy difícil para los que despliegan las tiendas de conveniencia 24 horas de noche, es una lotería, ¿verdad? Absolutamente. Y ya también hemos tenido hechos donde supermercados grandes han entrado a asaltar, que tuvimos no hace poco acá cerca. Sí. Y eso ahí ya nos despertó la alarma, ¿verdad? Claro. Que ya están siendo muy descarados y ya a cualquier hora te van y te aprietan. Sí. ¿Ustedes notan, digamos, que esa inseguridad tiene un componente, digamos, de pobreza, de falta de oportunidades? Porque ustedes trabajan mucho también en ese tema, sí. Con todos, digamos, como toda la red de colaboradores que tienen. ¿Qué están notando ustedes? Mira, nosotros, como dijiste, la red de colaboradores, nosotros tenemos los carriteros, que son los empaquetadores que te llevan al auto, ¿verdad? Por lo general, nosotros lo insertamos tanto para panadería, carnicería. Yo he tenido carriteros que han salido gerentes de locales que se van formando dentro del negocio, ¿verdad? Y ese es el efecto formador que tiene el supermercadismo y son las oportunidades que le da. Ya depende también del interés que le ponga el chico, ¿verdad? Claro. Y lo otro, creo yo, es un poco la falta de educación, la poca educación que hoy tenemos, la falta de oportunidades y van a lo más fácil, ¿verdad? Entonces, son puntos en donde hoy y salir a trabajar o salir a asaltar son opciones que tiene hoy el joven, ¿verdad? Sí. Entonces es lo que hoy preocupa mucho, ¿verdad? Claro. Te quería preguntar por último esta cuestión, si tuvieran que plantear ustedes medidas concretas al gobierno y decirle, bueno, esto necesitamos desde el sector supermercadista, en cuanto al contrabando, en cuanto a competencia,
formalidad. ¿Cuáles serían esas medidas? Bueno, primero que nada, el control más eficiente y fuerte en las fronteras, ¿verdad? Duro control ahí, que el contrabando pare, ¿verdad? También controla los comercios que son informales, ¿verdad? Que venden, que tienen fachada de formal, pero están hasta la mata metidos con mercaderías de contrabando y que tienen un precio que no es la realidad, ¿verdad? Sí. Y que hasta inclusive aplican dumping, ¿verdad? Que eso tiene que estar penado. Eso otro. Y la seguridad. La seguridad para que nosotros podamos operar con tranquilidad y podamos dar ese servicio y esa atención con tranquilidad a los clientes. Correcto. Gustavo, te queremos agradecer mucho por tu tiempo. Muy amable Fito, por estar favor, aquí con nosotros esta noche. Muy buena la charla y bueno, estamos siempre acá desde el sector que nos toque para tratar de llevar a este país a otro nivel. Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. Nosotros vamos a tener a la vuelta de la pausa una entrevista que lográbamos ayer con el economista César Villalona. Vamos a hablar sobre la realidad del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Nayib Bukele va a estar muy pronto aquí de visita en nuestro país y nosotros queremos conocer si lo que vemos a través de redes sociales, lo que tiene un impacto propagandístico muy fuerte, es realmente de esa manera y cuáles son los números, las cifras económicas de El Salvador. Pero eso lo vamos a tener a la vuelta de esta pausa. Y un presidente que llama mucho la atención, sobre todo por su presencia en redes sociales, con golpes de efecto, medidas que tienen mucho impacto a nivel internacional, es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Va a estar en nuestro país el próximo 15 de agosto en el traspaso de mando de Mario Abdo Benítez a Santiago Peña y nos interesa mucho conocer cuál es la realidad de su país. Por eso vamos a hablar con el economista César Villalona. En una entrevista que lográbamos ayer, grabamos esta entrevista y ahora a continuación nos va a contar cuáles son las cifras reales de la economía en El Salvador. César Villalona es economista, nos acompaña esta noche en Contexto para hablar sobre las cifras del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele va a ser uno de los visitantes el próximo 15 de agosto en la asunción y el traspaso de mando de Santiago Peña, nuevo presidente electo en nuestro país. Y la presencia de Nayib Bukele genera mucha expectativa, porque es una persona, un mandatario que se hace conocer y tiene mucho impacto a través de las redes sociales principalmente, con medidas de alto impacto, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad. Por eso queremos hablar de las cifras económicas, más allá del impacto que pueda tener en redes sociales, lo que a veces se presenta mediáticamente. César, contanos un poco de tu trayectoria en El Salvador. Estás hace más de 2 décadas en el país, sos economista. ¿Cómo ves esta evolución en las últimas décadas de lo que está ocurriendo en El Salvador? Bueno, mira, aquí tenemos una situación económica precaria, que mezcla de problemas internacionales que impactan aquí y de una política económica que está centrada en fomentar importaciones y financiar el déficit fiscal con deuda. Esa es la esencia de la política. El Salvador en realidad es un país dolarizado, no hay mucho margen de la política económica, no hay política monetaria ni cambiaria, un poco margen por el lado de los aranceles, porque está lleno de TLC con la mayoría de los países con lo que comercia, Centroamérica, Estados Unidos, incluso Colombia, Chile, México, República Dominicana, Europa. Entonces aquí la política fiscal es el corazón de la política económica, prácticamente. Y la situación es muy precaria. Voy a compartir algunos datos. El año 2020 fue un año malo a nivel mundial, 21 de recuperación. Son 2 años anormales. El 22 ya es un año, digamos, normal, se compara con el 21 y la economía tuvo un crecimiento muy pequeño. El más chiquito de Centroamérica, 2.6, según el gobierno, y 2.2 según la CEPAL. El potencial de crecimiento aquí es 2.2. Este año la situación va más precaria. Por el lado del sector real, la producción hay un crecimiento de 0.8.
en los primeros 3 meses del año. Eso es lo que reporta el Banco Central. Es decir, nos llega a 1%. Eso quiere decir que estamos en un ciclo recesivo. Y hay caída de la producción agropecuaria de menos 2%, y hay estancamiento en el comercio, la industria, telecomunicaciones y los servicios de salud. Ahí es donde está la mayor precariedad. El consumo privado está disminuyendo, menos 0,1 este año. Y la inversión privada está disminuyendo. Hay 2 variables que lo demuestran. La importación de maquinaria y materia prima que sirven para producir. Cuando se produce, generalmente se trae máquina de fuera porque no es un país industrializado, y también mucha materia prima. Y resulta que hasta mayo, hasta junio, hay una caída de la importación de maquinaria para el sector industrial, para el comercio, electricidad, gas y para el sector agropecuario. Y de la materia prima hay una caída bastante grande en cantidad y en porcentaje de 22%. Entonces eso quiere decir que la inversión privada no va bien. El crédito, que es otra variable, está estancado, el sector privado. Un crecimiento de 1 punto y tanto. Y una parte es para refinanciamiento. Cuando el crédito ha crecido, el sector privado 6% promedio en los últimos 10, 15 años. Y la inversión extranjera no llega. El año pasado El Salvador fue uno de los países, de los 3 países de América Latina y el Caribe, que tuvieron inversión extranjera negativa, de menos 101 millones de dólares. No llegó dinero, sino que se fueron empresas del país. Nicaragua recibió 1.200 millones y El Salvador menos 101. El Salvador tiene un PIB 2 veces mayor que el de Nicaragua. Y Honduras recibió más de 1.000 millones, también Guatemala 1.200, 1.600, y Costa Rica más de 3.000, y Panamá más de 3.000, y Dominicana más de 3.000. Todos esos países están, digamos, en un proceso de integración. Y este año, hasta marzo, solo han llegado 140 millones, pero lo que han sacado las empresas supera lo que ha entrado. Entonces no hay inversión extranjera, inversión privada parada. Y la inversión pública está muy mal, porque esto tiene que ver ahora con el tema fiscal. Pero antes de pasar al tema fiscal, quiero decir que este estancamiento económico, digamos un estancamiento, crecimiento de 0,8 en 3 meses, es un estancamiento. Yo creo que es menor si le agregamos los 3 meses siguientes sobre lo que no hay datos, porque la inversión privada sí está hasta junio y se ve mal. Las exportaciones, que son parte del Producto Interno Bruto, una parte de lo que el país produce lo vende en el exterior, claro, el 30%, han caído en valor y en cantidad, menos 7,2%. Son 267 millones menos que los primeros 6 meses del año pasado. La parte del PIB que se exporta baja, y la parte del PIB que va al mercado interno, yo creo que también está cayendo si le agregamos los datos de abril, mayo, junio, porque los datos del Banco Central del PIB solo están hasta marzo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta junio hay caída de la inversión privada por el lado de la importación de maquinaria y materia prima, caída de las exportaciones, que es una parte del PIB, y el consumo interno privado ha caído. Es decir, no se está demandando más bienes y servicios en la población, pero además han caído los ingresos fiscales. Hay una caída de menos 86 millones con respecto a lo esperado en los primeros 6 meses. La recaudación de IVA va mal, la de la renta y los impuestos selectivos al consumo. Si el gobierno no está recaudando más, no puede haber crecimiento económico, a no ser que haya evasión de impuestos. Pero el ministro de Hacienda dice que hay avances en materia de control de la evasión. No da datos, pero dice que hay avances. Entonces creemos que sigue cayendo la producción en los siguientes 3 meses. Ha habido caída de la producción. También por el lado del sector fiscal, la inversión pública está prácticamente paralizada. Porque el gobierno presentó un presupuesto de 9.000 millones con un faltante de 1.915 millones, que lo tiene que conseguir vía deuda. Resulta que los ingresos son 86 millones menos de lo esperado. Ya el problema son 2.000 millones. No logra vender bonos. Ni un bono ha vendido ni en el 2001, ni en el 21, ni en el 22, ni en lo que va del 23, porque el riesgo país es muy alto. La deuda pública es el 86% del PIB. Entonces está recurriendo a la deuda interna. A ver, perdón, César. 86% del Producto Interno Bruto. Está la deuda pública del país.
Estaba en 73 cuando llegó Bukele y está en 86. Porque la producción no es dinámica y la deuda ha crecido. La deuda en este gobierno ha crecido en un poquito más de 7.000 millones de dólares. Eso quiere decir más o menos un 30% con respecto al 19, incluso con respecto a diciembre del 19, que fue un año compartido, el gobierno del FMLN hasta mayo y Bukele a partir de junio, pero cerremos el 19, 19.200 millones, en este momento está en 26.300 y pico, entonces son 7.000 millones y eso es un 30%, que ya lo tenemos calculado. La deuda que más está creciendo es la del gobierno central, no es tanto la del sector público financiero y no financiero, es la del gobierno central. Y está creciendo con la banca privada nacional y con las AFP, los fondos de pensiones. Solo haya crecido más de 1.000 millones, como 1.500, con lo que ya agarraron este año. Y con la banca privada pasó de 2.600 millones a 4.700. Es decir, más de 3.000 millones, más de 2.000 millones. Y con organismos multilaterales. Le están prestando el BESI, el Banco Centroamericano, el Fondo Monetario, le prestó cuando la pandemia, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. El sector privado, los mercados internacionales, los tenedores de bonos, con eso no hay deuda. No crece porque no compran bonos. 3 años, porque el riesgo país es muy alto. Entonces está ordeñando la banca nacional, que es privada. Y para que la banca le preste, el gobierno redujo la reserva de liquidez que tienen los bancos, que son los dólares que la gente deposita en los bancos, los ahorros que tiene la gente, el sector privado, y que el Banco Central controla. Eso se llama reserva de liquidez. Estaba en 21%. De cada 100 dólares, el Banco Central tenía 21 para proteger a los ahorrantes. Hoy tiene 14. Y para los préstamos de más de un año tiene 16. Entonces... aquí nosotros llamamos encaje legal. Exactamente. Tienen que ir manteniendo los bancos sobre los ahorros. Correcto, es el mismo concepto, solo que aquí le llaman reserva de liquidez. Cuando dolarizaron le cambiaron el nombre de encaje legal por reserva. Le está liberando fondos a la banca para que la banca le preste al gobierno. Pero el gobierno con ese dinero le paga a la banca. Es decir, que ni siquiera puede financiar el déficit, porque tiene una deuda de corto plazo de letes y CETES que no la pone en el presupuesto. Entonces es una deuda que crece automáticamente y una reserva monetaria que bajan. Y lo otro que ha hecho el gobierno es frenar la inversión pública. Por ejemplo, el año pasado iban a invertir por 1.500 y pico de millones, obras y construcciones y capital humano. Invirtieron 700 y no invirtieron 800. Este año aprobaron 1.100 millones en activos, inversión, carretera, puente, las obras que hace un Estado. Y han invertido 50 millones hasta junio. Es decir, que van a llegar a 100 de 1.000... casi un poquito menos de 1.100 millones, como 1.080. César, te quiero interrumpir brevemente porque las cifras que vos nos estás dando nos dan un panorama muy negativo, digamos, de la evolución de la economía durante el gobierno de Nayib Bukele, y la imagen que tiene el mundo entero del gobierno de Nayib Bukele, creo, sin tener estas cifras, hablan de un achicamiento del Estado, de una reorganización política, incluso de las provincias o departamentos que tiene El Salvador para achicar eso, para ordenar la casa, de un logro gigantesco en cuanto a seguridad ciudadana con la reducción de las maras. ¿Por qué se tienen estas cifras económicas tan negativas si nosotros solemos ver lo que parecen ser todas noticias positivas en el ámbito político, o eso es propaganda? No, las estadísticas económicas este gobierno no las divulga. Este gobierno divulga éxito en seguridad pública. Ese es el centro de su política y de sus videos hacia el exterior. Muchos videos que no circulan aquí, sino que lo hacen para el exterior. Pero en materia económica, el gobierno no hace mucha propaganda. Lo que hace es decir que esto se debe a factores internacionales y a la guerra en Ucrania. Entonces, todo está caro, como está caro no solo aquí. Esa es la otra variable, la inflación, que fue la más alta, la del 2021, desde el año 96, 6%. Y el año pasado 7,3, este año va a llegar a 5%.
pero es acumulada. Y está el problema del empleo. Las encuestas aquí dicen que aquí hay dos problemas graves. La gente. El desempleo lo pone de primero. Y el segundo, la inflación. Son los dos temas, porque a la gente no le interesa temas de deuda, ni de PIB, ni de si el circulante, ni inversión pública. Esos son conceptos técnicos. Para la gente es todo caro, mi dinero no me alcanza y el empleo. Ok, aquí eso está claro, pero el éxito que él maneja es por el lado de la seguridad. Y en el caso del Estado, no hay un achicamiento del Estado. No ha habido un achicamiento. Este gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Local, que por cierto ha ejecutado el 19% del presupuesto hasta junio de este año. Es parte de la contracción del gasto. Creó el Ministerio de Vivienda. Esos son ministerios que no existían. Lo que había era un viceministerio de Vivienda. También eliminó una oficina de promoción de inversiones, se llamaba Proesa, y la abrió con otro nombre. Cerró la Dirección General de Estadísticas y Censo y la abrió en el Banco Central con otro nombre, Oficina Nacional de Estadísticas y Censo, porque tiene que quitar lo simbólico, lo heredado. Quita lo heredado y pone cosas nuevas. Cerró alguna Secretaría de Estado, pero abrió otra. Incluso tiene una estructura de propaganda más en el gobierno. Existía la Secretaría de Comunicaciones, que viene de todos los gobiernos anteriores, y ahora también está la de prensa. En el Canal 10 metieron 100 periodistas nuevos, que es un canal del Estado. No hay un achicamiento. Lo que hizo fue ahora reducir la cantidad de diputados, pero eso es para las elecciones que vienen, que eso no tiene ningún impacto económico. Pasar de 84 diputados a 60. El presupuesto de la Asamblea Legislativa es el 1.2% del presupuesto nacional. Puede cerrar el Congreso y no ahorra ningún centavo. No ahorra nada. Y las alcaldías no van a ahorrar dinero, porque las reducen de 262 a 44, pero le tienen que pasar el 1.5% del presupuesto nacional a las 44. Y el resto se convierten en distritos municipales con gerentes designados por Bukele. Esto está relacionado con la concentración del poder. Alcaldía donde podía perder el partido, la juntan con del partido de gobierno, la juntan con alcaldía donde pueden ganar y hay más votos, y así puede tener un mejor desempeño en las elecciones municipales. Puede arrasar, de la 44 puede sacar 40, porque aquí hay una crisis además de oposición política. O sea, gran parte del éxito de Bukele tiene que ver con que la oposición política partidaria está en una crisis que no ha terminado, no ha tocado fondo todavía. Es una oposición casi liquidada, que no opina de nada. Y hay persecución política, de prestigio, difamación contra esa oposición, sobre todo a la izquierda, porque hay otra oposición de derecha. La oligarquía dejó el partido Arena y está apoyando a Bukele, que es encabeza el proyecto que ha golpeado a la izquierda en el país. Esta oligarquía que no pudo derrotar al FMLN en la guerra, ni después de la guerra, encontró en Bukele un instrumento para golpear. Entonces ellos se han movido. De los 10 ricos más grandes del país, 7 están con el gobierno. Abandonaron su partido. Entonces, Bukele tiene respaldo grande en la población porque muestra éxito en seguridad pública, una fuerte campaña de propaganda, una oposición desprestigiada y debilitada, que no opina de nada. Muestra un gobierno que hace promesas, porque todos los días están diciendo que viene un aeropuerto, que ya vienen los planos de una carretera. Es una campaña permanente. Tiene un pacto con la oligarquía, que no opina de nada. Fíjate que acaban de decidir no pagar a las AFP 570 millones que le deben, porque las AFP le prestan al gobierno. Para nosotros los fondos de pensiones, sí. Los fondos de pensiones, a privados, lo administran AFP, privada, le prestan al gobierno desde hace un montón de años. Y el gobierno tiene una deuda de 6.000 millones. Decidieron no pagarle por 4 años a las AFP. No hay ningún señalamiento de los gremios empresariales ni de los periódicos de derecha. Un impago de 2.000 millones de dólares. Un impago. Ni el Fondo Monetario dice nada. Es un impago que afecta a la gente. Se van a quitar un problema del presupuesto de 500 millones por año, pero no resuelve el problema fiscal, porque el problema fiscal supera los 2.000 millones. Entonces están contrayendo el presupuesto. El Ministerio de Salud ha ejecutado el 28% del presupuesto en 6 meses, el de Educación 28%, Obra Pública 26%,
Solo hay un ministerio que está César, gastando mucho, que es el de Relaciones claro, Exteriores. tengo unos 3 minutos más y me gustaría preguntarte, con todas estas cifras, todo este panorama económico, ¿qué pasa con la pobreza en El Salvador? ¿Se redujo? ¿Cuál fue la evolución en estos años de gobierno de Nayib Bukele? Bueno, mira, nosotros tenemos dos datos de pobreza que podemos comparar. El año 2019, que es un año compartido y termina Sánchez Serén e inicia el de Bukele. Se pasó la encuesta de hogares y se publicó en el 2020. La publicó la Dirección de Estadística y Censo ya con Bukele de presidente. Bukele presidente desde junio del 19. Entonces los datos del 19 dicen que el 22.8% de la población era pobre. Esa es la encuesta que nos da este gobierno. Acaba de salir en marzo, a finales de marzo, la del 22. Y nos dice que la pobreza es 26.6. Entonces pasa de 22.8 a 26.6. Un poquito menos de 4 puntos porcentuales, pero eso da 188.000 personas. Pero es un aumento de la pobreza. Sí, 188.000 personas, pero eso se da en un marco de disminución de la población. Cuando comparamos la población salvadoreña del 22 con la del 19, vemos que hay 374.000 personas menos. Se han ido del país más de 500.000 de gente. Hay una migración grande, sobre todo del campo. La población campesina ha disminuido un poquito más de 200.000. Hay una migración. Si esa migración no existiera, la pobreza fuera todavía mayor. Que esa gente estuviera aquí, apareciera en las encuestas. Entonces, a pesar de que la población disminuye, la pobreza crece. Los dos datos que estoy dando son del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que crece aquí? En términos económicos, aquí crece la inflación, la deuda pública. Y en términos sociales, crece la pobreza. Estamos en un país donde la deuda pública aumenta en 7.000 millones y la pobreza en 188.000 personas. Esos son datos del gobierno. Yo estoy dando datos del Banco Central de deuda. Y estoy dando datos de 2 encuestas de pobreza. ¿Para qué sirve la deuda pública si la pobreza crece? Eso debería ser al revés, la relación. Sí, claro. Y la economía estancada, prácticamente en un estancamiento. Aquí por el lado económico no hay nada que exhibir. Y el Bitcoin fue un fracaso. Bueno, depende cómo se analice. O sea, el país no tiene nada que ver con el Bitcoin. Es un país dolarizado. Hay quienes dicen que fracasó. Yo no estoy seguro. Yo no emito con seguridad ese término porque me parece que el Bitcoin no se aprobó para que fuera moneda de curso legal porque eso es imposible. Eso es un activo privado que cambia cada 10 segundos con respecto al dólar. Eso no puede circular y no lo puede emitir el gobierno. Tiene que comprarlo y si aquí se llena este país de Bitcoin, no hay con qué pagar la deuda pública ni importar porque no lo van a agarrar fuera. Creo que no se hizo para eso. Se hizo para levantar la figura de Bukele en el exterior y para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Y los indicios de corrupción de la Corte de Cuentas son enormes, que muestra la Corte de Cuentas. Se puede estar cambiando dólar por Bitcoin y luego por dólar. Tal vez para eso sirva. Yo no creo que sea un fracaso. Yo creo que el gobierno sabía que aquí no iba a haber Bitcoin. Y lo que hizo el gobierno fue comprar y regalarle a la gente $30 en Bitcoin, a 3 millones, 90 millones, pero se lo deben al Banco Centroamericano de Integración Económica. La gente se lo gastó y volvió al banco del Estado y salieron los dólares. Y aquí nadie habla de eso. No hay precio en Bitcoin, ni salario, ni ahorro, aquí nadie está comprando en Bitcoin. El salario de Bukele sigue en dólar, el salario del ministro de Hacienda está en dólar y el de los diputados que aprobaron una ley Bitcoin. Pero siguen prometiendo una ciudad Bitcoin, un aeropuerto en el oriente, un ferrocarril centroamericano, etcétera, en el marco de una campaña electoral. Bueno, Bukele tiene apoyo popular, sin duda, por lo que yo decía, y en el tema de la seguridad, ahí hay una trampa, porque hay una contradicción entre los apresados y los decomisados. El gobierno dice que han apresado 68.200 delincuentes, pero han decomisado 2.700 armas. Entonces, 2 de cada 25, 24 estaban desarmados. Y han decomisado 16.000 celulares. De cada 4, 3 no tenían celulares. Y 3 millones de dólares. Cada uno tenía $42. Entonces, es muy raro que una población delincuente no tenga celulares, ni dinero, ni armas. Y se deje capturar pacíficamente. Aquí hay opiniones de que lo que hay es un pacto
que se ha revelado incluso en algunos juzgados de Estados Unidos, donde han juzgado delincuentes salvadoreños, para que ellos bajen los asesinatos a cambio de empleo público, a cambio de una serie de prebendas, no de extraditar pandilleros, etc. El empleo público ha crecido en 44.000. Nosotros no sabemos, yo no tengo detalle, pero aquí no caben 68.000 presos en unas cárceles que tenían 37.000 y un hacinamiento de más de 300%. Eso es imposible. Parece que los delincuentes pusieron una cuota y han capturado gente de la población, que la están liberando, más de 5.000 casos de presos injustos, han muerto más de 100, etc. Y lo que puede haber es un acuerdo, pero la gente yo creo que lo sabe. Pero la gente dice, lo que quiero es que me quiten el problema de encima. No importa si es con un pacto. Si es con un pacto, entonces puede ser una política inteligente desde el punto de vista político, pero muy riesgosa si realmente esa población sigue ahí, replegada, armada, porque esto no está resuelto. En el exterior esto no se maneja. Yo no tengo... Sí, no, de hecho no lo manejamos. Esto es muy difícil. Hay que vivir aquí para entender todas estas cosas. Claro, por eso agradecemos muchísimo este panorama que nos estás dando en vistas a una próxima visita del presidente Nayib Bukele a nuestro país. Son elementos que nos sirven para analizar lo que normalmente vemos como una política de golpes de efecto principalmente y de mucho marketing, pero nos das muchos elementos para poder hacer el análisis. Así que, César Villalona, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, buenas noches. Agradecemos nuevamente a César Villalona que, bueno, gentilmente nos cedió su tiempo para hablarnos sobre la realidad económica de El Salvador. Ahora nosotros vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar con la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo, Sofía Montiel de Afara, para hablar del crecimiento del turismo, sobre todo el turismo de eventos aquí en nuestro país. A la vuelta de la pausa. Bien, y ahora, como decíamos, vamos a hablar sobre el turismo, una industria sin chimeneas, como la denominan, que genera muchos ingresos, genera mucha actividad económica en nuestro país y que en los últimos meses tuvo una recuperación muy positiva, de acuerdo a lo que nos va a comentar ahora la ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va? Buenas noches, Fito. Un gusto estar aquí en tu programa. A través tuyo saludar a todos los seguidores de En Contexto. Hoy, más temprano, durante el día, hacían justamente la presentación de las cifras del turismo en nuestro país en lo que va de estos primeros 6 meses del año y se hablaba de una recuperación. Contanos. Es así, presentamos los informes que fueron recopilados por la Universidad Nacional de Asunción, específicamente la Facultad Politécnica, donde funciona el Observatorio de Turismo de Reuniones. El segmento de reuniones, convenciones y eventos registró un repunte considerable en este primer semestre. Comparado a los números del año 2019, prepandemia, había generado en el transcurso de un año 177 millones de dólares. Si comparamos al 2023 y en este primer semestre ya se generó 156 millones de dólares en concepto de eventos deportivos, corporativos, reuniones que se desarrollaron en nuestro país en diferentes departamentos, no solo en Asunción, en el departamento central, en Itapúa, en Alto Paraná. Estos datos también reflejan la recuperación progresiva que va registrando este segmento tan importante, este segmento corporativo que tiene como característica fundamental, rompe la estacionalidad, Fito. Es decir, que podemos tener turismo de reuniones en verano, en otoño, en invierno, en primavera, y genera movimiento continuo para toda la cadena de valor. El hotelero, el gastronómico, el transportista, todos se benefician cuando tenemos este tipo de actividad en nuestro país. O sea, si hacemos el cálculo, 2019 en todo el año, 177 millones de dólares, y 2023... 156 millones de dólares en 6 meses, estamos hablando de una proyección de crecimiento
en el año 2023 comparado a la prepandemia. Es así, y si tenemos en cuenta que los meses más fuertes, según el análisis que hoy presentaban, empieza en julio y termina en noviembre, o sea, todavía no estamos en esa temporada alta de los congresos y las reuniones, o sea, tenemos una perspectiva muy positiva para el cierre del año. ¿Cuál es el punto fuerte? ¿Cuál es, digamos, el atractivo principal de Paraguay para este tipo de turismo, de eventos, de congresos? En primer lugar, la buena infraestructura con la que contamos, no solo hotelería, salones de convenciones. Los servicios han mejorado y eso va acompañado de una diversidad de oferta turística, porque quien viene para un evento, para un congreso, finalmente luego recorre, gasta, compra recuerdos, gasta en gastronomía y todo eso va sumando y hace que sea atractivo el destino. También los buenos precios. Si comparamos con otros mercados y otros destinos internacionales, nuestro país resulta barato. Entonces, el complemento de lo económico más el nivel que tienen hoy los hoteles y salones de conversiones en cuanto a servicios hace que el público tenga que decidir por nuestro país. También siempre se habló de Paraguay, digamos, como un punto equidistante dentro del continente, como un destino, digamos, para que todos puedan llegar a un lugar y tener allí una reunión, un congreso, un evento. Pero en cuanto a conectividad, ¿tenemos ventajas respecto a los demás países? Sí, se ha trabajado post pandemia muchísimo, durante la pandemia con más razón con la DINAC, de manera a volver a conectarnos con aquellos destinos con quienes estábamos conectados prepandemia e inclusive otros nuevos destinos que se suman post pandemia, como el caso de Arajet, que va a empezar a operar desde noviembre con 3 frecuencias, que va a unir directamente a Asunción con Santo Domingo, República Dominicana. Y en tratativas otras compañías, es fruto del trabajo intenso de la DINAC con el sector privado y nosotros como institución rectora del turismo. Yo no sé si es un indicador o no, pero había visto hoteles cerrados después de la pandemia y nos decía hace poco Diego Galeano, ministro de Deportes, que después de los juegos, digamos, de Odesur que se hicieron acá, algunos hoteles reabrieron, que eso también fue, digamos, un evento que demostró que Paraguay podía hacer competencias a nivel internacional, eventos a nivel internacional. Es así, sin lugar a dudas. 2 hoteles emblemáticos de Asunción, uno de ellos en el microcentro y otro en esta zona de Villamorra, han vuelto a abrir. Y lo digo con mucha satisfacción, pues sabemos todo lo que genera el empleo, toda la cadena de valor que se beneficia cuando un hotel está abierto y en funcionamiento. Eso realmente es fruto de mucha confianza del sector privado, que luego de la pandemia realmente ha hecho un esfuerzo incalculable para volver a operativizar todo. Y en ese sentido quiero agradecer al ministro de Deportes, a todo su equipo, a todo su staff, porque ha sido el segmento de eventos deportivos el que ha oxigenado el sector aún en pandemia, Fito. Aún en pandemia. Estábamos todavía con algunas fronteras de algunos países cerrados y Paraguay se mostraba abierto con las medidas sanitarias cumpliendo a rajatabla y eso generó confianza en el sector. Y, por ejemplo, el Mundial de Patinaje, recuerdo el Sudamericano de Remo, se realizaron en plena pandemia. Y eso generó que estos hoteles que tenían la aplicación de los protocolos sanitarios pudieran recibir sin que se registre ningún tipo de peligro de contagio entre los atletas. ¿Cuál es el circuito, digamos, estándar de un turista que viene para un evento, digamos? ¿Cómo se desarrolla su estadía en nuestro país? ¿Qué es lo que hace normalmente? Normalmente, de acuerdo a cuál es el destino donde se realiza el evento. Si es en Asunción, elige realizar un circuito de mediodía, de día entero, conociendo circuitos artesanales, conociendo un poco de nuestra cultura, visitando los museos. Algunos complementan ya con alguna escapada hasta el departamento de Paraguarí, inclusive Misiones. Sin embargo, si el evento se realiza en Alto Paraná, el epicentro central está ahí entre Alto Paraná e inclusive vinculando a Itapúa con las misiones jesuíticas, los Altos del Mondaú, el circuito vivencial del mundo guaraní.
mucho de naturaleza y cultura que se puede disfrutar en la zona este del país, siempre también vinculando a lo que ofrece el complejo turístico de la Itaipú Binacional. Si el evento se realiza en el sur, en Itapúa, en Encarnación, eso se vincula ya con la visita a nuestros patrimonios UNESCO, Trinidad y Jesús, por sobre todas las cosas, vincular a la ruta de la yerba mate que se desarrolla por toda la ruta sexta, y damos fuerte énfasis a visitar las colonias unidas, porque tenemos a Juvenau, Obligado y Bellavista con rutas turísticas muy bien trabajadas con el sector privado, donde podemos mostrar todo el proceso de cultivo, cosecha y la industrialización de la yerba mate, y cómo se ha incrementado eso con los ingredientes sumados a la gastronomía. Sí. Por ejemplo, probar unos sándwiches cuyo pan está elaborado con ingredientes de yerba mate. Ah, sí. Sí, me trajeron en estos días unos alfajores, unos bombones de yerba mate. Sí, es así. Es así. Y entonces se ha desarrollado un turismo creativo que genera interés y motivación para aquellos que vienen para un evento corporativo, digamos, o alguna reunión específica, sí, pero al saber que existen estos circuitos ya traen a la familia. Entonces la esposa y los niños muchas veces realizan los recorridos mientras el esposo está participando, claro, de su reunión de trabajo. Y hablando del sector privado, pero principalmente de las pymes, MIPYMES, digamos, que en algún momento tienen o artesanía, o la gastronomía, o el transporte en muchos casos, ¿qué tenemos que mejorar? Porque siempre, digamos, nos comparan en cuanto a servicios. Evidentemente desafíos tenemos por delante, y no solo en cuanto a servicios, sino también en cuanto a infraestructura. Tenemos que seguir mejorando nuestros caminos vecinales. Mucho hemos avanzado, hemos crecido exponencialmente en cómo estábamos en el 2018 y cómo estamos hoy a mediados del 2023. Rutas duplicadas, puentes nuevos que nos van a facilitar ese acceso y salida del país. Pero sí seguimos teniendo desafíos, tenemos que seguir trabajando la implementación de la calidad en los servicios. La Senatur tiene un programa de un Sistema Nacional de Calidad Turística que trabaja tres aspectos principales: el aspecto de las personas, de las empresas y de los destinos. Y vamos certificando en base a que el destino o la empresa o las personas decidan llegar a cumplir los indicadores y estándares de calidad, y vamos entregando certificaciones de acuerdo al grado que va llegando esa persona o esa empresa. Y también un detalle no menos importante: los hoteles no estaban categorizados por estrellas, claro, anteriormente. Eso sí es un logro, porque actualmente sí, ya tenemos 2 hoteles categorizados 5 estrellas, sí, y muchos otros que están todavía en el proceso. Que es un estándar internacional para cualquier pasajero que dice, bueno, precio, calidad, y digo, bueno, 3 estrellas, pero es relativamente económico y ya sé qué tipo de prestaciones voy a tener. Es así. 4 estrellas ya sé, y 5 estrellas también ya sé. Me va a costar bien caro, pero tengo todo lo que necesito y todo el lujo, digamos. Totalmente, era una deuda que teníamos. Hemos trabajado estos estándares de calidad con el INAM. El INAM ha certificado, como así también se ha trabajado muchísimo con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, aspectos relevantes que guardan relación con normativas que deben de llenar y que deben de cumplir indicadores para poder ir categorizando de acuerdo a los servicios y a la infraestructura con que cuenta el hotel. Es un camino que iniciamos y eso se debe de continuar. Claro. Yo siempre cuento la experiencia que tuve hace muchos años en un hotel aquí en Paraguay, en el que, bueno, la infraestructura bellísima, todo lo que tenía que ver con el paisajismo, las habitaciones, pero a la hora del restaurante había, digamos, algunos cuestionamientos, y sobre todo a la hora del servicio en la piscina, por ejemplo. Que uno está en la piscina y para ir al restaurante tenía que caminar como una cuadra y ahí pedir el jugo, la gaseosa, la cerveza o lo que fuere, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo es que no hay una persona que esté permanentemente preguntando o estando a disposición para servir en la piscina? Digamos que en verano es el lugar por excelencia, ¿verdad? O me tocó en otro hotel el desayuno
que se acababa el desayuno, digamos. O sea, uno se iba a servir el café, pero no había leche. Había jamón, pero se acabó el queso. Y ese tipo de cuestiones que después de una sugerencia al día siguiente se mejoró. Ese tipo de cuestiones de calidad en el servicio tiene que ser de una evolución constante para que nosotros atraigamos más turismo. Totalmente, totalmente. Eso debe ser parte de un proceso que no pare, se tiene que continuar. Hemos iniciado durante esta administración, pero como vuelvo a repetir, son 3 ejes que se tienen que trabajar porque no vamos a avanzar si solo entrenamos al destino y no nos abocamos a las empresas. Y esas empresas tienen funcionarios. Entonces son aspectos que se deben de seguir trabajando. El sistema nacional está planificado y a esto hay que darle continuidad, como así también todo lo que se ha trabajado en cuanto a ir generando nuevos estilos de alojamiento. Cierto. Los hoteles estandarizados están de por sí, tienen su público, pero también hoy el público busca algo creativo en contacto. Un hotel boutique. Claro, en contacto con la naturaleza. Sí. Luego de la pandemia también surgió otros nuevos estilos de alojamiento. Entonces, nuestro país tiene paisajismo por doquier, y entonces aprovechar ese paisaje de serranía que tenemos en muchas zonas del país, muchos cursos de agua también. Entonces tenemos una evolución en ese sentido y eso se trabajó muchísimo durante la pandemia, Fito. Llegar a tener un país cerrado por la pandemia misma, pero insistiendo el empresario en que asistiéramos a la inauguración de su emprendimiento y decíamos, está cerrado, claro, prohibido, quédate en casa. No, vengan a inaugurar porque me estoy preparando para cuando todo esto pase. Claro. Entonces, eso quiero significar, ese sentimiento de confianza del sector privado que aún en las peores vicisitudes estuvo invirtiendo y por eso hoy tenemos este abanico de posibilidades de poder realizar turismo interno en nuestro país. Por supuesto que hay que seguir trabajando, no está todo hecho, el turismo es muy dinámico, no te permite decir ya hice todo, no es así, hay que seguir trabajando con la gobernanza turística, con las autoridades locales, generar conciencia en la población, porque el que está viviendo en esa ciudad tiene que entender que el beneficio le va a alcanzar cuanto más turistas lleguen a su zona. Ahí creo que, bueno, todos estamos de acuerdo en que tendríamos que llegar a un punto de, no sé, estar orgullosos de nuestras atracciones turísticas. Y decir, yo cuando venga un visitante ya sé a dónde llevarlo. Y sé que va a tener un guía que le va a explicar toda la historia de ese lugar, o le voy a explicar yo, si es que yo conozco, y va a tener un lugar a donde descansar, y va a tener un buen hotel, y va a tener un buen restaurante, y va a tener todo lo que se requiere. Me parece que hacia ahí tendríamos que apuntar, ¿verdad? El orgullo de ser paraguayos y decir, estas son nuestras atracciones turísticas. Vení a conocer Paraguay. Totalmente de acuerdo. Por eso la campaña de turismo interno que también lanzamos en plena pandemia, dice, abrazá Paraguay, ya a Paraguay. Si no aprendemos a alegrarnos, a conocer nuestro propio país, es difícil que podamos contagiar, invitar y convencer al que está afuera. Entonces es una tarea de todos los paraguayos el que podamos conocer nuestro país y de esa manera también, Fito, romper ese estigma de que los precios son más altos afuera que aquí. Porque en la medida que generemos volumen, rompemos la estacionalidad y eso también ayuda a que los precios bajen. Claro. Entonces es un trabajo constante que también cada paraguayo tiene hoy y tenemos unos días cálidos, la gente sale. Sí. Los hoteles no necesitan esperar una temporada de vacaciones de invierno o de Semana Santa. No hay lugar. Ya no hay lugar. No hay lugar, claro. Entonces eso también es parte de una evolución que deja como herencia la pandemia, el querer salir a disfrutar de lo que nuestro propio país ofrece. Por último, te quería consultar en cuanto a la formación académica, digamos, la formación profesional. ¿Cuántas opciones tienen hoy, digamos, quienes o están en el colegio o están por terminar el colegio y dicen, a mí me encanta el turismo y me quiero formar en esto? Tenemos una amplia variedad de opciones, no solamente en gestión de la hospitalidad, como hoy se llama en muchas universidades la carrera de turismo, en otras sigue como hotelería y turismo, en otras ya son especialidades en gastronomía.
nosotros apuntamos mucho a generar interés desde el bachillerato técnico con énfasis en turismo. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación de manera que tuviéramos más bachilleratos técnicos en aquellos destinos que tienen alta vocación turística. Cierto. El año pasado se lanzaban 17 nuevos colegios que tienen en el interior bachillerato técnico con énfasis en turismo. Es decir, 17 colegios 17, el año pasado lanzamos, pero ya existían otros. Sí, incluso hay algunos de hoteles que funcionan ya con todos los... Exacto, tienen hotel, escuela inclusive, Claro. o sea, tienen algunas aulas destinadas a que simulen una habitación o una cocina y tienen sus clases teórico-prácticas. Es una evolución también en la cual estamos trabajando porque la educación es fundamental. Si no generamos el interés necesario, la mano de obra no va a ser técnica ni calificada. También ayuda mucho el plan curricular del SNPP y de SINAFOCAL, que han ayudado muchísimo con varios ejes trabajados en formación de guías, en formar tecnicaturas en el área gastronómica, como así también formando informadores turísticos que son un punto intermedio entre el guía y la persona que puede ser un guía local específico solo de una ciudad. Y desde la Senatur hemos trabajado mucho la formalización, Fito, porque también ese es un impedimento muchas veces, el tener muchas empresas en funcionamiento, pero fuera del sistema formalizado. Hemos avanzado 100% en el nivel de formalización. Tenemos más de 2.700 empresarios trabajando en el sistema. Es decir, de esa forma pueden tener acceso a promoción, a fiscalizaciones e inclusive llegamos a clausurar cuando no se cumplen los estándares establecidos. Sofía, te queremos agradecer mucho por tu tiempo, una dilatadísima trayectoria en Senatur, 33 años dentro de la Secretaría Nacional de Turismo y bueno, felicitaciones por este ciclo de gobierno que bueno, se cierra muy pronto, así que gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Fito. Yo quiero en este minuto agradecer a todo el equipo técnico de la Senatur, maravillosos profesionales que han demostrado lo mejor en los momentos más difíciles que nos tocó, en este caso la pandemia, pero hoy ya en proceso de recuperación. Muchísimas gracias a cada uno de los funcionarios. Nosotros nos reencontramos mañana aquí en Contexto a las 21 horas por NPI.